¿Alguna vez te pusiste a pensar qué significa la palabra Cristo? No me refiero a la figura del Cristo, no me refiero a Jesús, me refiero a la etimología de la palabra Cristo. ¿Y qué mejor que hablar sobre el significado de Cristo estando donde me encuentro ahora, en una plantación de oliveras, es decir, del árbol de la aceituna? Porque tal vez no me vas a creer, pero hay una relación directa entre esta aceituna que tengo en mi mano y el origen de la palabra Cristo. Para entender esa conexión, estamos aquí justamente en esta plantación de oliveras que se encuentra muy cerquita de la ciudad vieja de Jerusalén, muy cerquita de la puerta de Sión, en un lugar llamado la Granja del Valle. Es un lugar nuevo que han hecho aquí, un parque temático muy bonito, y en donde, entre otras cosas, han hecho réplicas de, por ejemplo, una prensa de aceite. Y justamente vamos a estar ahora en un ratito viendo cómo se producía aceite de oliva en la antigüedad. Y te deberás estar preguntando, ¿pero qué tiene que ver ahora el aceite de oliva con la palabra Cristo? Ya vamos a llegar a esa conexión, dijimos, entre la aceituna y la palabra Cristo. Pero para entender mejor el significado de Cristo, vamos a tratar de entender cómo se producía aceite de oliva hace 2000 años. Esta réplica que han hecho aquí, casi diría idéntica a lo que se utilizaba en los tiempos de Jesús, era para justamente prensar el aceite de oliva, es decir, prensa de aceite, es decir, prensar las aceitunas que después de ahí iba a salir el aceite de oliva. Pero vamos a entender todo el proceso. El proceso de producción de aceite de oliva está dividido en 3 partes. Primero, en la temporada del otoño, en Israel o en general, lo que se llama el área del Mediterráneo, países como España, Italia, Grecia, que son grandes productores de aceite de oliva. Entonces, en la época del otoño, se recogían todas las aceitunas. Es el momento de la colecta de las aceitunas. Aquí tengo una aceituna verde que encontré ahora en el piso, ¿no? Todavía no estamos en la época. Y todas las aceitunas colocadas en un cesto se volcaban aquí dentro de esta piedra, que pueden ver aquí una especie de piedra hueca, ¿no? Es decir, vamos a poner aquí la aceituna, nuestra aceitunita, pero imagínense miles de aceitunas como esta en este lugar. Y ahora, ¿qué ocurre en esta primera etapa del proceso? O se contrataban, entre comillas, esclavos, o principalmente animales, un burro, un asno, una mula, que iba a dar vueltas esta piedra que vemos aquí. No quiero aplastar la aceituna, ¿no? Pero hacían todo. Vamos a ver qué, vamos a aplastarla. ¡Uy! Ahí sonó. Entonces imagínense, inclusive la veo aquí, la aceituna aplastada. Entonces se va creando una especie de masa. Una especie de masa en donde están mezclados miles de aceitunas que fueron ahora, como ustedes vieron aquí, fueron aplastadas, fueron trituradas. La aceituna, con el jugo de la aceituna, con la semilla de la aceituna, todo esto se juntaba en un recipiente, ¿no? Y se trasladaba aquí, a estos cestos. Los cestos se ponía la masa, podemos ver aquí, se ponía toda la masa de la aceituna aquí, todo lo que acabamos de ver que salió de aquella primera etapa del proceso de triturar las aceitunas, y se iban poniendo montón de estos cestitos así, montón aquí, una arriba de la otra, una arriba de la otra. Y esta réplica que tenemos aquí, esta parte por lo menos del proceso de producción, no es como era hace 2000 años. En realidad había una especie de travesaño aquí,
¿no? En donde había piedras muy pesadas que hacían que un sistema parecido a este aplastara los cestos de la aceituna. Esa masa que vimos de, vamos a decir, la carne de la aceituna, el jugo, el carozo de la aceituna, el hueso de la aceituna, todo esto se iba aplastando con mucha fuerza, porque había piedras muy pesadas. Y presten atención, aquí podemos ver, una vez que los cestos estaban aquí, iba saliendo el jugo, la parte líquida de este proceso, en un recipiente que vemos aquí, en esta piedra. Ahora, ¿qué ocurre? En este recipiente que estamos viendo aquí, estaba el jugo, pero todavía no es aceite de oliva. ¿Por qué? Porque después de unos días, el agua se separaba del aceite. Y ahí es donde vemos el aceite puro, el aceite extra virgen, que se llama, y de ahí se obtenía el aceite de oliva. Ahora, me estarás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la palabra Cristo? Bien, en la antigüedad, no solamente en la cultura israelita, en la cultura hebrea o en la cultura judía, también en otros pueblos, utilizaban ese aceite justamente para ungir. Y presten atención a esa palabra, la unción de reyes, la unción de profetas, la unción de sacerdotes. ¿Por qué? ¿Qué significado tenía eso cuando se ungía, por ejemplo, al rey Salomón o al rey Saúl? ¿Qué significado tenía eso? Era un significado ritual que decía que la divinidad, en este caso en la cultura hebrea, el Dios de Israel, que a través de sus sacerdotes ungía, es decir, daba una especie de visto bueno, de bendición, para que esa persona pudiera ejercer su cargo de rey, su cargo de profeta, su cargo de sacerdote. La palabra en hebreo para eso es Mashiach, el ungido, que fue traducido al español como Mesías. Entonces la palabra Mashiach viene de limshoach, de ungir con aceite. Y ahora, ¿cómo se conecta esto con la palabra Cristo? Ya vamos a llegar a esa conexión. Pero veamos, en la Biblia hebrea tenemos varios Mesías, ¿sí? No en la connotación que conocemos desde la época del Segundo Templo, desde la época de Jesús, Mesías el ungido, el Cristo. No en esa connotación, sino el ungido. Saúl, por ejemplo, fue el ungido. Salomón lo fue. Inclusive una figura que no pertenecía al pueblo de Israel, como el rey Ciro de Persia, fue denominado en la Biblia hebrea también con el título de Mashiach, que significa Mashiach, ungido por Dios. Luego, en la época del Segundo Templo, la palabra Mashiach va a tener una connotación más de un rey, de un sacerdote, de un profeta, de un salvador. Y cuando muchos seguidores de Jesús creían que Él era el Mesías, el Mashiach, Él era el ungido, no un ungido, el enviado por Dios, el único. Ahí, en ese momento, Pablo de Tarso, que se dirigía a la población griega, que le escribía en griego, va a utilizar la palabra griega, Christos. Christos significa en griego Cristo, en español, significa el ungido, Mashiach. Y de ahí vemos la conexión entre, como vimos al inicio de este video, una pequeña aceituna y la palabra Cristo. Si no sabías el significado, o si lo sabías también, me gustaría que comentes aquí en el área de comentarios de YouTube. Y si tienes preguntas, comentarios y opiniones, seré más que feliz que comentes aquí abajo. Y si te gustó este video, lo que tienes que hacer es
like, me gusta, compartir con tus amigos y no te olvides de inscribirte en nuestro canal de Moriah International Center. Aquí Ariel Horovitz, director de Moriah International Center directamente desde Jerusalén, y te mando un gran abrazo y espero que nos sigas acompañando en esta serie de videos sobre la historia de la Tierra Santa.